empezar a grabar ya. Grabando. Vale, 3, 2, 1. Bueno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? Tengo entendido que estás ahora coordinando un volumen colectivo a raíz del simposio que organizaste de Wenceslao Fernández Flores. Sí, bueno, se trata de un proyecto de investigación que sufraga el Ministerio de Economía y Competitividad, y de alguna manera se trata de continuar indagando en una hipótesis que tengo desde hace años, que es el peso que algunos escritores, Arniches también y los hermanos Quintero, pero muy especialmente Fernández Flores, tienen en el cine español de los años 40, y la importancia que tiene que esos textos que son adaptados vienen de los años 20, de la dictadura de Primo de Rivera y también de comienzos de los 30, y ver entonces un cine muy poco conocido, que es el de los 40, que como recordaréis, insisto bastante en este periodo, cuando hablamos de movimientos cinematográficos del cine español, porque es un cine lastrado por el peso de la historia, diríamos despreciado, muy poco estudiado, muy mal estudiado, pero se trata de películas extraordinariamente interesantes desde el punto de vista histórico. Eso no quiere decir que todas sean grandes películas ni obras maestras, no se trata de eso, pero sí de películas que llevan la impronta del peso de la tragedia grabada en el celuloide, y a veces las líneas temáticas son transformadas a raíz de la censura, dan lugar a películas muy complejas, pero que de alguna manera tienen dentro los problemas de la época, y por eso me interesaba de manera extraordinaria no solo estudiar la influencia de Wenceslao, sino como la influencia de Wenceslao se irradia a otros cineastas de manera reconocida, por ejemplo en Berlanga o en Fernán Gómez. Hicimos un simposio internacional dentro de ese proyecto, en el que vinieron expertos pues, de José Carlos Mainera, Jean-Claude Segueno, Santos Zanzuneyo, Juan Miguel Compañ, y ahora mismo estamos terminando la edición. Yo creo que el libro estará en la calle dentro de 20 o 25 días ya. Es un libro de 300 páginas que recoge las actas de las conferencias del simposium, y que se titula además, creo que buscamos un título bastante significativo, Tragedias de la vida vulgar, irradiaciones y adaptaciones de Wenceslao en el cine español, y yo estoy bastante satisfecho del resultado del proyecto y del simposium también. ¿Y por qué dirías que Wenceslao Fernández Flores es una figura tan clave en cine español de posguerra? Pues mira, el cine español desde los años 20, bueno, ya desde antes, pero sobre todo desde los años 20 comienza a captar la mirada de su espectador potencial, que es el público popular, el público del proletariado, los pequeños menestrales de las ciudades, las clases populares en definitiva, a través de aquellos materiales con los que se podía sentir más concernido, ¿no? con los que podía estar más cercano. Desde luego, la literatura de folletín, la literatura de humor, el sainete, el teatro popular al que se acudía de manera masiva en Madrid en las primeras décadas de los años 20 y también las últimas del siglo XIX, y en esta tradición se sitúa la literatura humorística, pero a la vez bastante crítica, de Wenceslao Fernández Flores, que tiene un éxito extraordinario. Es un escritor que nunca consigue el reconocimiento de sus iguales, a pesar de que se acaba siendo miembro de la Real Academia Española y tal, pero no acabas de ser, diríamos, un Valle Inclán ni una Pardo Bazán, porque se dedica a la literatura de humor, pero tiene una extraordinaria repercusión popular. De hecho, El malvado Caravén, sin ir más lejos, que es una de sus novelas más populares, se publica en el año 31. En el año 32 ya se lleva al teatro como convertido en un sainete, ya se publica, diríamos, por fascículos, en capítulos como un folletín en la revista Lecturas, inmediatamente tiene una edición cinematográfica, es decir, que hay una relación entre el pueblo, diríamos, y la novela. Y de alguna manera, junto a Arniches, son dos de los pilares en torno a los cuales, es verdad que la República solo se adapta una vez, ¿no? Pero de alguna manera contribuye a crear una especie de personaje de españolito de a pie, superviviente, que en los años 30 va a ser Antonio Vico, que en los 40 va a ser Antonio Casal, que en los 50 va a ser sobre todo Fernán Gómez. Y aparte hay otro motivo, el hecho de que este personaje, de este escritor, cuyas novelas eran, no es que buscase con ellas desde luego una transformación social en el sentido de una revolución, no era un revolucionario ni mucho menos, pero sí estaba convencido del triste signo de las personas de a pie, de la injusticia, del caciquismo. Era amigo de Castelao, por ejemplo, fue uno de los más críticos de los escritores con el caciquismo, y aunque veía que no había solución para ello, lo expone en sus novelas. Y esas novelas que son críticas, sabes que es un hombre que era conservador y que fue amigo de Franco, y que se llamaba un intelectual del régimen, pero que era agnóstico, que era antimilitarista, que estaba a favor de la eutanasia, del amor libre, del aborto, es decir, era un personaje bastante complejo para esa época. Y
el hecho de que a la vez sea un personaje que apoya al régimen facilita que las novelas de este hombre se adapten en los años 40 de manera extraordinariamente amplia, con lo cual es el escritor más adaptado en los años 40. Y esto hace que sus películas, que tienen muchísimo peso y a veces son dirigidas por cineastas muy importantes como Said Heredia o como Antonio Román, etcétera, etcétera, sean copiadas, sean elementos, sean cogidos por otros directores, y esto hace que de alguna manera se convierte en un elemento central del cine de los años 40, y que, por ejemplo, Berlanga copie directamente, se inspire para Bienvenido Mr. Marshall en películas de Wenceslao, que Arturo Ruiz Castillo haga lo mismo, que Fernán Gómez construya su personaje de la vida por delante o de la vida alrededor a partir de elementos que ya había utilizado en su versión del Bárbaro Carabel, porque lo adapta directamente. Quiere decir que hay una serie de elementos de una novelística humorística, a la vez crítica, en cierto sentido desolada, popular, que va dirigida al mismo lector que las películas van dirigidas a un determinado potencial espectador, y todos estos elementos hacen que las características de sus novelas se irradien y se conviertan, transformadas en el nuevo medio, en las características más importantes del cine español de los 40 y 50. Reflexividad, una cierta melancolía, un cierto humor costumbrista. Desde luego no es solo Wenceslao Fernández Flórez, no se trata de decir eso ni de convertirlo en la piedra angular en torno a la cual se ha construido el cine español, pero sí que es un elemento extraordinario de irradiación de elementos, ¿no? Cuando me preguntan los 4 elementos, y así le he titulado incluso, me parece que el simposio, los 4 elementos centrales del cine español de la posguerra, más allá de que se hable a veces de manera demasiado rápida de un cine mayoritariamente propagandístico, que en general no lo era, aunque desde luego sí que existen películas que lo son. Hablamos de un cine humorístico, de un cine melancólico, de un cine reflexivo. Todos estos elementos de alguna manera están presentes en las películas basadas en obras de Wenceslao, a veces ya en las propias novelas de Wenceslao, y se va extendiendo esa especie de esos elementos y ese personaje que tristemente sobrelleva la vida como puede, que vive en los barrios bajos de la ciudad, que es un proletario de cuello duro, un funcionario de tercera línea y que apenas llega a fin de mes. Que este tipo de personaje no solo viene de él, desde luego, viene de toda la tradición del sainete, de Arnichesco, sin ir más lejos, pero sí que es un elemento central, y yo creo que nos permitía a la vez profundizar realmente en esas características y utilizarlo como disparadero, como cañamazo para estudiar de nuevo todo el cine español y qué modelos de estilización propios tiene el cine español. Ahora mismo estoy escribiendo un artículo que intenta, después de escribir 3 libros ya sobre el cine español de los años 40, establecer modelos de estilización, es decir, todas las películas tienen que ver con el modelo americano, es evidente, con el modelo internacional, con lo que a veces llamamos MRI, los historiadores, que eso era muy tópico, y yo lo que estoy tratando es de ver cómo esos elementos extranjeros se conjugan o se entrecruzan al llegar a España con elementos de nuestras propias tradiciones, y se crean modelos propios de estilización, o pues uno podemos llamar costumbrista sainetesco, pero desde luego otro sería un modelo obsesivo delirante de muchas películas de personajes que pierden a su ser querido y la deliran de una manera totalmente melancólica, como Vida en sombras, pero hay muchas más: El huésped de las tinieblas, 4 mujeres, El clavo, es decir, películas, y vamos construyendo, diríamos, una nueva manera de acercarnos al cine español, menos prejuiciada y más influida, diríamos, por las películas mismas, que se molesta más por la carne y la sangre del texto fílmico, desde luego estudiado en su contexto. No se trata de un análisis inmanentista, pero sí que trata de poner una nueva lente sobre el cine español y estudiarlo de manera más detenida, más justa, y sobre todo preocuparnos más por las construcciones formales, por las maneras en las que las películas dicen las cosas. Hablas de estas características sobre todo del cine de los 40 y 50, cuando hablamos de este humor costumbrista y sátira social, ¿crees que estas características siguen presentes en el cine español actual? Siguen presentes en parte, ¿no? En parte, en algunas, no, desde luego no en todo, ¿no? El cine español ya es mucho hablar de un cine español ahora, como decir, diríamos, un mundo globalizado, con una industria muy mal formada, con muchísimos problemas, pero desde luego hay ciertos cineastas que heredan esos elementos, ¿no? Por ejemplo, buena parte del éxito de esa película, que es un fenómeno sociológico, desde luego, más que un fenómeno estético, que es Ocho apellidos vascos, se basa en ciertos elementos que tienen que ver con el humorismo tradicional español, que se recicla y
y al que se le da nueva forma. Desde luego, algunas de las grandes películas de la Iglesia formarían parte de esa tradición todavía grotesco, esperpéntica, que proviene de esa tradición, y algunas otras también, pero desde luego hay un cine influenciado por el cine extranjero, por ciertos modelos del cine europeo moderno, etcétera, etcétera. Es decir, no solo, pero también sigue. Lo que ocurre es que desde los años 60, desde el momento en el que de alguna manera se produce el arrinconamiento brutal de las películas más modernas de los 60 en España, que son muy mal recibidas por el régimen, que son arrinconadas, esquivadas, eliminadas de cartel por todos los medios. Me estoy refiriendo al Fernán Gómez más brutal, me estoy refiriendo al Berlanga más brutal. En ese momento, diríamos, esa tradición popular llega al medio lógico, que en ese momento está en pleno desarrollo, que es la televisión. La televisión se convierte en el receptáculo de mucha parte de sus elementos. Pensad en buena parte de las comedias todavía recientes que triunfan o que han triunfado en España, Los Serranos, sin ir más lejos, Aquí no hay quien viva. Todas esas series, gusten o no gusten y hechas de una manera o de otra, provienen de esa salsa y de ese mejunje, y de alguna manera ha quedado el cine dedicado a otras cosas y de cierta manera se ha alejado también del público potencial. Porque mientras el cine fue, diríamos, la botella donde se encerraba esa especie de espectáculo popular construido para hablar, para reflexionar, para incluso disfrutar con nuestros problemas, reírnos y distanciarnos de ellos, eso se muere en los años 60 en el cine español. Queda en la televisión, que pasa que en la televisión muchas veces perdiendo toda la estructura formal que hacía que esas reflexiones fueran también estéticamente fructíferas, como es el caso de Berlanga, y muchas veces ha quedado la carcasa, el humor, diríamos, sin construcción formal, ¿no? Pero el fenómeno, en definitiva, es que hay cineastas que prosiguen por esa línea, pero realmente a partir de los 60-70 la televisión se queda con buena parte de lo mejor de eso, y después ha sufrido todo tipo de transformaciones. Por ejemplo, nuestro cine más denostado, incluso más deleznable, lo que es la comedia de destape, ciertas versiones cutres del sexo celtíbero de la comedia landista y de todo eso, del amor, todo eso también proviene de ese tipo de humor, ¿no? O sea, que hay distintas derivaciones y distintas formas de evolucionar históricamente, y todavía hoy algunas grandes películas, estoy pensando en El Día de la Bestia, por ejemplo, provienen de esa tradición, y desde luego otras no, ¿no? ¿Y crees que el éxito de películas actuales como Tres bodas de más, Ocho apellidos vascos, que es una noticia positiva para la industria española? Sí, indiscutiblemente sí, porque, bueno, ya digo, yo creo que Ocho apellidos vascos es un fenómeno que requiere estudios sociológicos más allá de la crítica de cine, que no creo que yo no me considero un crítico de cine, porque de hecho no he hecho crítica en mi vida, no creo que haya hecho más de 2 o 3 críticas de estreno en mi vida, y todo eso por compromisos y convirtiéndose en lo que yo podía en un análisis que intentaba fuera más sosegado de las películas, empezando por ejemplo La lengua de las mariposas, porque era una especie de compromiso y porque conozco a su director, a José Luis Cuerda, pero siempre tratando de intentar profundizar en el análisis. Pero no me gusta nada hacer crítica de cine, porque no me considero capacitado para dar una idea cabal de lo que la película supone con un visionado rápido y en apenas un folio, ¿no? Pero con respecto a lo que me preguntan, creo que Ocho apellidos vascos es un fenómeno que los críticos de cine no van a poder estudiar solos, que va a hacer falta, porque eso tiene que ver con una transformación social, con una especie de aumento de lo decible en relación con el problema de ETA, con una necesidad de catarsis social en relación con ese problema, y aparte también habrá que investigar también las razones de esa eficacia, que en parte son esas, pero en parte también tienen que tener que ver pues con el trabajo de su guionista, que es un tipo bien espabilado, que hace poco conocí en Bilbao, bien bajo por cierto, y su director, que es un hombre con una tradición y un peso en el cine español ineludible, guste o no, pero creo que es extraordinariamente útil para nuestra industria que consiga, pues diríamos, un estándar de comedias asequibles. Oye, no es una película que me haya entusiasmado, pero indiscutiblemente me reí. Quiero decir, una película que funciona y que tiene su sitio en la cartelera. Tiene que haber otro tipo de experiencias, pero desde luego yo no soy un radical caimanista, como son buena parte de mis amigos a los que quiero mucho, pues que las películas que no responden a esa especie de criterio formal, de ese distanciamiento, ese hieratismo, esa quietud de la cámara y todo lo demás les parece, pues no, yo no pertenezco para nada a esa generación. Más bien, por mis estudios históricos, estoy más cerca de entender, de disfrutar del cine que está dispuesto a llegar a un gran número de espectadores sin por eso perder
diríamos, su fortaleza formal, su necesidad y su voluntad de expresarse fílmicamente con calidad, que una cosa no está reñida con otra, ¿no? Es decir, mis cineastas favoritos, no solo en el cine español, sino en general, son aquellos que son capaces de hacer verdaderas delicias formales, verdaderas obras de un rigor formal extraordinario a partir de géneros que son capaces de atraer a la mayor parte del público. Estoy pensando en Hitchcock y en John Ford, muy diferentes los dos, pero para entendernos, ¿no? Gente que trabaja dentro del género, que trabaja el western y con eso es capaz de establecer destilaciones formales de un lirismo extraordinario sin salirse de ese... Me gusta más ese cine que otros cines que soy capaz de apreciar extraordinariamente, ¿no? Pero disfruto más con ese cine y por lo tanto estoy muy bien predispuesto para que los géneros, la comedia, los géneros populares se mantengan frescos y fructíferos y el público responde, porque además es una gran... yo creo que es algo estupendo para una industria que está en los huesos, ¿no? Y además acosada por todo tipo de medidas gubernamentales y tenemos una situación cultural en general y cinematográficamente en particular muy dura, y por lo tanto que la gente acude en masa a ver una película española casi más que a Godzilla o que a cualquier estreno americano es una noticia, desde mi punto de vista, muy interesante. Dices que que no te consideras crítico precisamente porque tú en tu labor de historiador necesitas una reflexión, una investigación previa visionada de la película, y no crees que es un poco a veces nocivo para el cine el hecho de que se haga una crítica nada más ver la película sin un tiempo de reflexión, sin una investigación? Sin duda. Lo que pasa es que la crítica, bueno, tiene como uno de sus elementos fundacionales, o sea, necesita de la urgencia. O sea, la crítica tiene que valorar, tiene que promover las películas, necesita ser inmediata al estreno, necesita estar en prensa. Hay mucho público que lee tal o cual crítico de referencia. Probablemente en España no tengamos ahora un crítico de referencia como tuvimos antaño, que estoy empezando en Ángel Fernández Santos o José Luis Warner, o incluso antes en Alfonso Sánchez, el célebre Alfonso Sánchez de los años 50, de los años 60, en la televisión, etc. Pero yo no me siento un crítico de cine, yo soy historiador y yo durante buena parte del estudio de mi carrera, que estudié aquí en Santiago, de historia del arte, mi voluntad era ser historiador del arte antiguo y medieval. Y de hecho yo hice la tesina, que ahora ya no existe prácticamente, pero que antes hacía al poco de acabar la licenciatura sobre Vértigo de Hitchcock, precisamente porque a pesar de que me gustaba el cine, no decidí introducirme en el estudio de cine hasta que vi esa película en el año 84, en segundo o tercero de carrera, pero mi voluntad era ser historiador y mi formación es la formación de historiador. El otro día en el Playdoc en Carballiño, en Tui, asistí a unas jornadas que había sobre crítica de cine, entonces me planteaban a mí que diera la visión del historiador. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia en cierta manera es la del tiempo, pero el tiempo no solo en ese sentido tradicional y casi tópico de que hay que dejar que pase tiempo para que la película... En efecto, eso es verdad. Los historiadores, una de las cosas que usamos como fuente secundaria son las propias críticas de estreno, y entonces yo ahora estudio 150 críticas de estreno de una película de Almodóvar de hace 10 años y puedo ver cómo se fue leyendo, qué ideas los críticos fueron poniendo sobre el tapete.